Para el uso del sí anidado es importante recordar lo siguiente. El sí anidado, su característica principal es que la parte falsa de la condición se convierte nuevamente en una pregunta. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros normalmente, cuando utilizamos la parte falsa de una condición, casi siempre es para emitir algún tipo de respuesta negativa, de que el número no es válido, de que el número no es correcto, de que pues, el valor evaluado pues, no corresponde. Pero en ciertos casos nosotros no podemos emitir una respuesta directa. Hay casos donde debemos seguir preguntando para poder tomar una decisión al final. Entonces, la condicional sí anidada establece que debemos realizar una serie de preguntas en la parte falsa para poderle dar continuidad al algoritmo. El sí anidado también se puede establecer de forma básica o se puede establecer de forma compuesta, es decir, puede ser un híbrido entre las dos primeras formas de condición que ya observamos. Para ello vamos a utilizar el siguiente ejercicio. Pues vamos a determinar un programa que permita capturar la nota de un estudiante y poder imprimir su correspondiente en letras. En este caso recordaremos pues uno de los ejercicios tradicionales. Vamos a convertir los números, es decir, vamos a evaluar unos rangos de las notas para deducir qué tipo de nota cualitativa corresponde a ese estudiante. Entonces, para ello vamos a utilizar en principio la herramienta DFD y vamos a utilizar, pues en principio, nuestro proceso de declaración y asignación inicial. Entonces, la variable la voy a denotar como nota y la voy a establecer de que utilice números reales, en este caso 0.0. Luego, después de que ya tengo asignado el valor, voy a emitirle el mensaje al usuario indicándole de que haga el proceso de captura de la nota. Entonces, señor usuario, por favor, ingrese una nota para determinar la correspondiente nota cualitativa. Listo. Entonces, después de que ya tengo el mensaje para el usuario, ahora voy a proceder a la captura de la nota. Entonces, voy a utilizar mi control de lectura y voy a capturar en la variable nota. Después de que ya he capturado en la variable nota, vamos a realizar la serie de condiciones anidadas que nos van a permitir en un momento dado establecer qué tipo de nota cualitativa tiene el estudiante. Para eso ya hemos determinado unos rangos y son los siguientes. Si la nota está entre 4, 5 y 5, se obtendrá una nota cualitativa de excelente. Si la nota está entre 4.0 y 4.4, obtendremos una nota sobresaliente. Si la nota está entre 3.0 y 3.9, obtendremos una nota aceptable. Y finalmente, si la nota está entre 0.0 y 2.9, se tendrá una nota de insuficiente. En caso de que alguna de las notas introducidas no corresponda con alguno de estos rangos, emitiremos un mensaje de que la nota no es correcta o no es válida. Entonces, para ello vamos a empezar a utilizar las primeras condiciones. Entonces, utilizo mi cuadro de decisión, lo ubico y voy a empezar a hacer la primera pregunta. Recordemos que vamos a utilizar el concepto de condición compuesta. Entonces, voy a evaluar que si mi variable nota es mayor o igual que 4.5 y el operador lógico, nota, en este caso, menor o igual que 5.0, deberá emitirnos como respuesta verdadera el mensaje, la nota es sobresaliente. Entonces voy a escribir acá, excelente, es la nota que tenemos definida, excelente. En caso contrario, es decir, me voy a ir por la parte falsa y voy a nuevamente hacer una pregunta. Entonces utilizo el cuadro de decisión, lo ubico y ahora voy a hacer mi siguiente pregunta. Voy a preguntar que si nota es mayor o igual que 4.0 y que nota es menor o igual que 4.4. Si eso es cierto, entonces voy a emitir como respuesta verdadera la nota es sobresaliente. Entonces imprimo en pantalla sobresaliente. Ahora bien,
Como debo seguir preguntando para establecer el siguiente tipo de nota, en la parte falsa vuelvo y establezco nuevamente una condición. Ahora voy a preguntar que si la nota, en este caso, es mayor o igual que, mayor o igual que 3.0 y que la nota, en este caso, sea menor o igual que 3.9. Si eso es cierto, nos va a emitir el mensaje de que la nota es aceptable. Entonces, indico aceptable. Ahora bien, nos queda solo por resolver la pregunta de si la nota es insuficiente. Entonces realizo nuevamente una pregunta y voy a establecerle que si la nota es mayor o igual que 0.0 y que si la nota es menor o igual a 2.9. Si eso es cierto, nos va a emitir el mensaje de que la nota es insuficiente. Entonces, insuficiente. Pero finalmente, si como no es ninguna de todas las opciones que tenemos definidas en estos rangos, vamos a emitir como respuesta ya definitiva que la nota no es válida. Entonces, nota no es válida. Nota no es válida. Por lo tanto, entonces vamos a ejecutar el algoritmo y vamos a verificar. Entonces, ejecutamos. Vamos a introducir una nota, por ejemplo, 3.7. Entonces, le digo continuar y él me dice que está en el rango de aceptable. Si por el contrario yo ingreso una nota, por ejemplo, puede ser 4.7, nos va a decir que es excelente. Pero, si yo introduzco una nota no válida, por ejemplo, la nota 7.2, el sistema me dice que no es una nota válida. ¿Por qué? Porque no está definida en el rango. Ahora vamos a hacer esta misma construcción, pero utilizando la herramienta PSIN. Entonces vamos a ingresar a PSIN y vamos a desarrollar el algoritmo. Entonces, para utilizar PSIN, haciendo este tipo de ejercicios de condición anidada, recordemos, vamos a utilizar siempre la parte falsa de la condición. Entonces, primero que todo, definamos nuestra variable. Entonces, definimos nota como, en este caso, un número real. Ahora vamos a escribir el mensaje para definirle lo que va a hacer el usuario. Entonces, señor usuario, ingrese una nota para determinar su correspondiente en forma cualitativa. Una vez que ya tengamos el mensaje al usuario, procedemos a hacer la captura de la variable nota. Y ya después de que tenemos la variable nota, vamos a empezar a hacer el proceso de la evaluación. Entonces utilizamos el bloque de código si entonces. Vamos a colocar nuestra primera condición. Entonces, si la expresión lógica, que en este caso está denotada por la pregunta de que si la nota es mayor o igual que 4.5 y que la nota sea menor o igual que 5.0, nos va a emitir como respuesta, en este caso vamos a escribir que la nota es excelente. Ahora voy a pasar a la parte falsa, que es la que me interesa. Si no, las acciones que va a desarrollar por la parte falsa serán nuevamente un bloque de código de pregunta. Entonces, en este caso, vuelvo a utilizar la instrucción si entonces y voy a seguir preguntando. Entonces, en este caso, la expresión lógica será si nota mayor o igual que 4.0 y nota menor o igual que 4.4, entonces la respuesta que debo emitir será escribir, en este caso, sobresaliente. Sobresaliente. Ahora bien, nuevamente, las acciones que suceden por la parte falsa, que en este caso será nuevamente una condición, y en este caso nuestra expresión lógica estará supeditada por lo siguiente. Entonces, la expresión lógica será si nota
mayor o igual que 3.0 y nota menor o igual que 3.9, entonces deberá escribir, en este caso, que la nota es aceptable. Finalmente, para efectuar la última condición, entonces, en la parte falsa nos ubicamos acá y vamos a colocar la última condición de tipo sí entonces. Entonces, para evaluar la última expresión lógica, decimos que si nota, en este caso, es mayor o igual que 0.0 y nota es menor o igual que 2.9, entonces la parte verdadera la vamos a denotar con escribir insuficiente. Pero, como decíamos que si en el caso de que no se cumpla alguno de estos rangos, le decimos escribir nota no válida, y en este caso pues es el mensaje que le imprimiremos al usuario. Entonces ya una vez finalizado el algoritmo, procedemos a ejecutarlo. Entonces vamos a utilizar por ejemplo 3.7 y el sistema nos dice que es una nota aceptable. Si introducimos la nota 4.7, el sistema nos va a decir que es excelente. Pero si introducimos la nota 7.2, nos va a decir que la nota no es válida. De esta forma, entonces, hemos concretado el mismo algoritmo utilizando las condicionales compuestas, pero también, a su vez, de forma anidada. Recordemos, es preguntar nuevamente cada vez que suceda la parte falsa para no descartar todos los valores.